se enfrentaba. Encontraron un trozo de ropa, o incluso un mensaje grabado en la piedra, o un simple signo. Albert Solà ha conocido y ha investigado personalmente muchos casos. No se habla de esto. Pasa en esas montañas. Escuchamos a Albert Solà. Hay gente que teóricamente se ha perdido en esta montaña. Hemos salido a buscar, nosotros, la Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, y cuando llevamos a lo mejor 3-4 días buscando, pues se opta por abandonar el rescate o la búsqueda. Y en casos pues nos han vuelto a encontrar, en casos han aparecido pues cadáveres al cabo pues, de 2 años, 3. Sí, ha pasado. 1:16, como siempre en directo, Milenio 3, todo el equipo, y en esta ocasión nuestra nave de radiofónica quiere planear sobre estas gigantescas moles de piedra. Pero más que hablar de elementos concretos, nos interesa la naturaleza, lo que se siente ahí, lo que está ocurriendo aquí. Quién sabe si una noche como esta misma noche, ¿por qué alguna gente ha desaparecido? O incluso en un acto que parecía más propio del sonambulismo, ha cogido su vehículo, vestido en pijama, con las zapatillas de casa, se ha lanzado por un barranco. Otros dejaron el coche con las llaves en el parking próximo al templo sagrado y simplemente se fueron metiendo por un camino. 38 años, empresario, una vida normal, y no se ha vuelto a saber de ellos. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Tenemos una encuesta que va... Bueno, esta noche tenemos muchas cosas. Un catedrático de literatura nos va a hablar de una serie de historias alucinantes. Un estudio que pone los pelos de punta. No matarás. Algunas historias de verdugos españoles que os van a dejar, bueno, fríos, estoy convencido, pero con todo un aprendizaje antropológico. Muchas cosas en un estudio increíble. Y habrá un montón de investigaciones, pero la pregunta va sobre este primer tema. Sobre algo que tiene que ver, yo creo, con Montserrat. Algo que tiene mucho que ver, porque la pregunta es, ¿crees en las fuerzas telúricas? Fuerzas que se manifiestan, ¿no?, en la Tierra, fuerzas... Además, en determinados lugares, en lugares muy concretos. Por eso hablamos de Montserrat y de sus desapariciones. Ya ha votado gente, Iker, y por el momento el 85,4% opina que sí creen en esas fuerzas telúricas. Creen que en lugares determinados algo que proviene de la naturaleza de la madre tierra pasa en ese lugar. Hay varias vías de contacto, Iker, a través del 27640, palabra clave milenio, espacio, y vuestros mensajes, vuestras preguntas. También milenio3 con número @cadenaser.com si nos enviáis un mail, y la web www.cadenaser.com si queréis opinar. Segundos sobre lo que estamos hablando. Como ya se acerca el verano, nosotros siempre recomendamos la lectura y sorteamos 3 ejemplares. Iker, 3 novelas: La procesión de las almas perdidas, Peregrinos de la herejía y El violinista de Mauthausen. Todo el equipo, y en nuestro mágico sonido, el reencuentro con otro hombre algo telúrico, Geray Martínez. Tenemos hilo telefónico, contacto directo con toda una autoridad, un doctor, un profesor, filosofía, antropología, estudió en Alemania, y la verdad es que podemos hablar de eso, de una auténtica autoridad en la materia. No es común que alguien con ese prestigio se adentre en historias tan espinosas para muchos, como qué pasa en Montserrat, qué ocurre en Montserrat, más allá de lo folclórico, de lo conocido, qué se siente ahí en Montserrat. Él es Octavi Piulats. Octavi, buenas noches, amigo. Hola, Iker, buenas noches, buenas noches. Ante todo, Octavi, muchísimas gracias, quiero decírtelo personalmente, por la ayuda que nos has brindado durante esta temporada, durante varias temporadas ya, comentándonos cosas, historias, documentándonos. Quiero decírtelo porque ha sido una ayuda fundamental para que muchos reportajes, tanto de la radio como de la televisión, tengan su cuerpo. Tú escribiste un libro, sí, yo creo que tremendo y recomendable, Goethe y Montserrat, hablando de conexiones y de cómo, yo creo que desde la más remota antigüedad, mucha gente, Octavi, ha sentido una extraña atracción, o no sé si tan extraña, por estas montañas, por este lugar en concreto. Eso es cierto, ¿no? Sí, por cierto, gracias por tus palabras. Bueno, es la hospitalidad catalana, esto de recibir a la gente del cuarto milenio en Cataluña. Ciertamente, pues yo he estado en este tema bastante tiempo, quizás inclusive antes de ir a Alemania,
Y ya en Montserrat, en la época megalítica, hay algunas cosas interesantes en las cercanías de Montserrat, ¿no? Hay algunos templos, hay algunas cosas que ya apuntan que el fenómeno eremítico de Montserrat es anterior al cristianismo, ¿no? Y bastante anterior, ¿no? Inclusive algo antes de la época visigótica. O sea, estas extrañas formas de esta montaña atrayeron a mucha gente desde prácticamente la época grecorromana, ¿no? Se habla que, por ejemplo, sobre el lugar donde hoy en día está la ermita de San Miguel había un templo dedicado a la Venus Pirene, y también se habla básicamente una cosa muy curiosa, que es que había un templo romano en la falda de una de las vertientes de Montserrat que estaba encarado directamente a donde luego se encontró la Virgen, ¿no? Desde abajo, ¿no? Desde la parte esta dijéramos, tocando al Llobregat, ¿no? O sea, hay realmente rastros ya anteriores, ¿no? Pero luego ya en épocas posteriores hay cosas sorprendentes, ¿no? Piensa que, por ejemplo, también hay que tener en cuenta los fenómenos de la lume. Manresa, que es la ciudad más grande que está cerca de la cordillera de Montserrat, todavía hoy se celebran las famosas fiestas de la luz. De hecho, es la fiesta mayor del pueblo, es decir, de la ciudad, es las fiestas de la llum, ¿no? Es un recuerdo que conmemoran especialmente pues, la aparición de unas luces tremendas en la montaña de Montserrat y en la creación casi de un milagro para la ciudad, ¿no? Entonces hay realmente una amplia historia sobre el impacto de la montaña sobre su entorno, ¿no? Oye, Octavi, y tú comentas en esta obra que he mencionado, entre otras muchas que has hecho, pero tú comentas, y yo creo que es muy gráfico, y que, hombre, es extraño que alguien ahora mismo nos escuche que no haya visto Montserrat, por lo menos en un libro, en una imagen, pero como ahora mismo hay personas a través de Internet de todo el mundo, y tenemos la fortuna, ¿no?, y el increíble aprecio de saber que Milenio 3 es el programa más descargado en castellano del mundo, en el ciberespacio, sí. y eso lo notamos. Entonces hay mucha gente, Octavi, que no ha visto Montserrat, y tú describes una escena de la infancia que creo que puede ser perfecta para saber lo que le ocurre a otra gente a determinados niveles. ¿Cuál fue tu primer encuentro y por qué supiste que en esas montañas, que no sé si se pueden describir, había algo extraordinario? Bueno, el impacto de la montaña sobre la persona que no la ha visto nunca son sus formas prácticamente oníricas, ¿no? Las formas que determinan la montaña, especialmente por el sector suroeste, pero también en el centro y en el norte, son formas que representan a veces animales, acontecimientos raros, gigantes, monstruos. Claro, esto realmente a la persona que tiene un mínimo de imaginación le produce un gran impacto, ¿no? Es como adentrarse, yo creo que la definición más clara es como si alguien bajase con un batiscafo a 7 u 8 mil metros en una fosa abisal y de súbito empezaran a aparecer las rocas de las cordilleras marinas interiores, porque Montserrat no tiene vegetación. Entonces te encuentras de súbito rodeado de enormes rocas tremendas con cientos de metros, monolitos, enormes monolitos, que no tienen vegetación. Nos dan lo que conocemos en Cataluña el cárstico, es decir, una roca caliza, semigris, blanca, grisácea, ¿no? Que además tiene un nombre científico, el cárstico monserratino, el conglomerado monserratino, también a nivel científico. Y esto es lo que da esta sorpresa a la montaña. Es decir, por un lado, formas oníricas, monstruosas, que despiertan la imaginación y identifican estas formas con animales, con monstruos, con leyendas, y por otro lado, pues el viaje submarino, que de hecho no es arbitrario, porque significa realmente Montserrat estuvo millones de años. Pues así cuentan las cosas, así nos diseña una visión Octavi Piulats, y estoy seguro que ahora mismo amigos de todo el mundo que jamás han puesto un pie en este lugar a unos 37 kilómetros de Barcelona, donde han pasado tantas cosas que vamos a contar, ahora mismo estoy seguro, es la magia de la radio, lo están viendo. Antes de presentar a otro amigo, y presento ya por supuesto, como siempre, pues si a un lado, a mi derecha está Carmen siempre, pues al otro lado, evidentemente a la izquierda está Santiago Camacho. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Vamos a escuchar muy atentamente porque luego veremos que hay otros Montserrat en el sentido de conjunción de anomalías parecidos en otras partes del mundo. Permíteme que escuchemos ahora de nuevo al alcalde de Monistrol de Montserrat, a Joan Miquel Rodríguez, que nos daba incluso datos concretos.
llevan pasando una serie de cosas un tiempo. Seguramente, yo se lo sabe bien Octavi, esas cosas se deben sentir desde hace siglos. Pero la hemeroteca, los documentos, la actualidad, refleja hechos concretos, policiales, podemos decirlo así, que están pasando. Quizá podamos encontrar esta noche algún sentido. Joan Miquel nos contaba historias como esta. Y este señor, pues una mañana, pues salió de casa con el perro y desaparecieron el señor y el perro. Durante 15 días estuvo buscando y no fue capaz, no fuimos capaces o no se encontró el rastro ni del señor ni evidentemente del perro que lo acompañaba siempre. Desde luego la desaparición de una persona no es algo extraordinario, está ocurriendo, ocurre todos los días, se cuenta poco. Hay gente que desaparece. Hoy, seguramente en nuestro país, habrá desaparecido alguien y en circunstancias extrañas. 90% de los casos se encontrarán elementos de esa persona. Pero claro, que desaparezca la persona y los perros, alguien bien conocido, desde luego ya es singular. Esta noche es de agradecimientos, porque si bien hemos dado las gracias a Octavi Piulats por muchas investigaciones en Cataluña, tenemos que hacer lo mismo con nuestro compañero, el investigador, el estudioso de la historia, Javier Coria. Creo que ya estamos en contacto con él, y Javier ha hecho un trabajo casi detectivesco de estas desapariciones que de verdad podemos aplicarles además el calificativo de inquietantes. Javier Coria, amigo, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí. Gracias por atendernos esta noche, Javier. Tenías que estar aquí junto a Octavi, porque casos como ese, casos concretos, desapariciones de una persona con sus animales de compañía. ¿Desde cuándo tenemos registro de extrañas desapariciones en la zona de Montserrat? Sí, bueno, yo hay uno que creo que ya has comentado, pero el primero, así, aparte de muchos antiguos que hay, que las crónicas nos cuentan historias de gente, sobre todo de eremitas que desaparecieron allí en Montserrat, pero un poco fijándonos en la época moderna, hay uno que creo que has comentado tú al principio, que es tenemos que remontarnos a enero de 1973. La Guardia Civil de Olesa de Montserrat encontró un cadáver de un hombre cerca de Vacarisas y que estaba en avanzado estado de descomposición. Pero bueno, se pudo identificar por las huellas dactilares y entonces se supo quién era. El nombre no trascendió, pero sí lo que se encontró en su bolsillo, que es un poco, creo que lo has comentado tú antes, que yo no he podido oírlo al principio del programa. Un mensaje, pero ¿verdad? sí, se encontró un mensaje. Entonces la Guardia Civil acudió a los investigadores de la época, a los investigadores que se dedicaban a estas cosas, y entonces en el bolsillo del pantalón llevaba una nota que, resumiendo, decía un poco lo que has comentado, que iba a encontrarse con los padres extraterrestres. Entonces fue considerado un suicidio ufológico. Yo creo que el segundo, porque si tienes en cuenta, es un caso que tú ya has comentado y que conoces bien, un año antes ya había pasado el doble suicidio de Tarrasa, el de las vías del tren. Y este sería un primer caso que ya nos puso a todos en la mira de Montserrat sobre estas desapariciones extrañas, sobre personas que seguían determinadas, bueno, que se acercaban a la cuestión ovni, ¿no? Es decir, gente, Javier, que acudía a la montaña para hacer algo, y en este año 73, principios de los 70, es cuando empezamos a tener constancia de que pasan cosas, pero tú has dicho algo que me parece increíble y que me parece también interesante, que ya hay antiguas crónicas de esos eremitas, es decir, personas de vida religiosa, apartándose del resto, que se iban a cuevas naturales de la zona, y ya hay crónicas o elementos para saber que desaparecieron algunos. Sí, es así como, no sé si lo habéis comentado, pero así como la historia de las luces populares, que es una cuestión que en Montserrat tiene una tradición ya de 1000 años, incluso después, si quieres, te comento un caso concreto que ha hecho que actualmente se haga una fiesta en Manresa. Todos los días 21 de febrero se celebra en Manresa. Lo ha comentado Octavi, la Llum, ¿no? La fiesta de la luz, de la luz extraña de Manresa. Entonces sí, ya se conocen casos de eremitas que desaparecieron allí, ¿no? Y que no se encontraron. Después, aparte, dime. Sí, Javier, no era ninguna interferencia extraña, sino los pitos de las horas ahora mismo que estaban dando las señales. Sí. Entonces, aparte de este caso del 73, después nos vamos a otro. En la noche de San Juan de 1975,
un vecino de Colbató, conocido como Empec, de Can Royen, pues desapareció después de participar en la extinción de un incendio. Lo curioso es que el sitio del incendio era un lugar llano y despejado. Y bueno, hasta hoy no se han encontrado restos de este hombre. Ya te digo, cuando desapareció el incendio ya se había extinguido, pero no se han encontrado restos. Un mes después, este caso es curioso, que incluso cuando hicimos el programa de Cuarto Milenio también salió, es el caso de una joven de 18 años llamada Gloria, que desapareció en las cercanías de Olesa de Montserrat. Y bueno, 2 días después fue encontrada por un pastor. La joven estaba desorientada y hambrienta, y después de comer en Colbató, pues resulta que se volvió a escapar y nunca más se supo. El periodista de sucesos, Enrique Rubio, que fue el que cubrió la noticia de este caso, pues nos dice eso, que hasta hoy no se han encontrado los restos ni se sabe a dónde fue a parar esta joven. Hacemos una cosa, Javier, sí. Paramos ahí un momento la lista, porque yo creo que podemos ir distribuyendo en píldoras, además cronológicamente, las desapariciones, que son muchas, se tienen nombres concretos y desde luego no sabemos qué ocurrió con esas personas. Octavi, con el estudio de lo que es, yo no sé, hemos lanzado una pregunta de si se creen fuerzas telúricas o no. Yo no sé si hacerte la pregunta a ti y si tiene algo que ver con Montserrat. Si es un lugar donde la naturaleza se puede sentir de una forma tan diferente o tan profunda que quizá mucha gente, sabiéndolo o no, siente esos efluvios o vibraciones, no sé cómo llamarlo. ¿Se podría hablar de ese tipo de fuerzas telúricas o energéticas en una zona concreta? Bueno, aparte del que Javier lo ha mencionado muchas veces, aparte del tema histórico y estético que puede la gente por las formas, aparte de esto, científicamente hay una larga discusión en Montserrat, además también que compartida en Alemania y en Francia, sobre el tema de Montserrat precisamente, sobre hay, por decirlo así, fuerzas telúricas o fuerzas geobiológicas especiales en esa montaña. Entonces aquí hay una larga tradición. Han habido geobiólogos alemanes, yo he conocido algunos que han estado en Montserrat, han hecho mediciones con aparatos, han venido a decir casi todos de que está claro que Montserrat es un lugar, como en otros lugares también de Europa, no muchos, algunos, elegidos por las antiguas tradiciones como lugares eremíticos o lugares de templos antiguos. Pero Montserrat parece ser que irradia, hay algo más. Es probable que pueda haber un electromagnetismo por una serie de razones que ahora quizá nos llevaría muy lejos, pero un aspecto quizás serían las aguas interiores, ¿no? Si hay aguas interiores en Montserrat, que podría haberlas en algunos lugares, bolsas, eso podría ionizar gran parte, dijéramos, de determinadas agujas y monolitos, ¿no? Ayudaría, ¿no?, dijéramos, esta ionización a llevar un magnetismo más fuerte que en otros lugares, ¿no? Luego también la composición del kárstico, exactamente, hay discusiones sobre ese tema. Y luego está el tema de que las antiguas religiones han cogido siempre lugares muy potentes telúricamente. Claro, aquí atravesamos la línea científica convencional para entrar en la geobiología y en personalidades como Hartmann, que afirma que existen redes telúricas en la Tierra, puntos magnéticos, y eso se basa básicamente en una visión, un paradigma científico diferente del físico matemático, ¿no? ¿Y elegía Hartmann, perdóname Octavio, elegía Hartmann la zona de Montserrat como uno de estos puntos telúricos? No concretamente, Hartmann no es de los que menciona Montserrat directamente, pero sí se puede aplicar algunas de las ideas de Hartmann para entender Montserrat. En este caso estaríamos entendiendo redes en determinados lugares de la montaña, ¿no? Hay un personaje alemán que ha estado trabajando el tema, que Darmstadt, es un geobiólogo de Darmstadt, que él va afirmando siempre, es uno de los que detenta la tesis de los chakras, ¿no?, de los famosos, que en Europa hay 2 o 3 grandes lugares magnéticos importantes geobiológicamente, ¿no? Eso está a discusión. Desde el punto de vista científico hay hipótesis encima de la mesa que se han discutido, ¿no? Ahora, si me preguntas personalmente cuál es mi impresión, es que, aparte del lugar estético, sí que yo he estado en Montserrat muchas veces, y quería comentarle a Javier que una vez me encontré con un caso muy curioso, que había desaparecido una chica francesa de 16 años en una excursión.
Las chicas estuvieron arriba, en los monolitos, en la región de los ecos, volvieron y faltaba una. Y esa chica nunca apareció. Vinieron los padres franceses días después, desesperados. Yo estuve con los padres intentando localizarla por parte de las agujas de Montserrat. No la encontramos nunca, era gente de Clermont-Ferrand. Y recuerdo que estuvimos precisamente dando vueltas hacia había lugares de Montserrat más potentes magnéticamente que otros, lugares que podían desorientar, por decirlo así. Esa es otra de las hipótesis. Hay algunos lugares que podrían desorientar. O sea, la gente de repente, por accidente, no buscando un rito, que eso si quizá podemos hablar luego, un rito o un tipo de... No, meramente como excursión, ¿no? Excursión simple y alguien se desorienta, Octavio. Esa sería un poco la hipótesis. Desorientar, sí. Por una serie de factores que hay en la montaña, lugares muy montaraces, lugares en los cuales tú entras y es muy difícil salir luego sin medios de montaña de escalada. Y hay algunos lugares en que hay gente que tiene vértigos, vómitos. Claro, hay gente que tiene vértigos normalmente, eso es obvio, ¿no? O sea, esto puede ocurrir en cualquier Montserrat, ¿no? Pero curiosamente hay lugares, Armengou, ya fallecido, y Javier creo que recuerda a Armengou. Armengou afirmaba siempre que era un historiador muy antiguo, además un discípulo de personajes importantes en Cataluña. Afirmaba que había una región determinada en la cual normalmente la gente sensible, especialmente las mujeres, se mareaban. Vamos a hacer una cosa, Octavio, vamos a preguntar precisamente a la gente, a ver qué nos dice. A ver. Se había hablado muchas veces de esos lugares de desorientación y desde luego es que, aparte de los casos que va contando Javier Coria, pues Octavio de repente pone el de la niña francesa y cuando uno empieza a expurgar documentos se encuentra que hay un buen puñado de desapariciones, pero bastante extrañas. Sería bueno, Carmen, abrir las líneas para gente precisamente de Barcelona o excursionistas que han ido a Montserrat que nos expliquen su sensación personal, más allá de algunos casos que se han hecho célebres, ¿no? Porque casi todo el mundo, imagino, que sigue Milenio, sabe lo de las famosas reuniones, que bueno, quizá tendrán que ver con esto o no, no lo sé. También, como muchos otros fenómenos, han degenerado un poco, ¿no?, en grandes clasiromerías, aunque el principal protagonista de esta historia lo cree profundamente. Pero me gustaría saber si hay gente que ha estado en Montserrat, qué visión ha tenido, qué sensación ha tenido, si conoce casos que pueden aportar algo a esta investigación. Pues nos están llegando mensajes como el de Piedad, que dice que es un paraje en el que se percibe una gran fuerza y la persona se ve envuelta en la magia. También practicantes de radiestesia dicen que es evidente la existencia de fuerzas telúricas. Lo preocupante es el uso que se hace de esos lugares de poder. Buenas madrugadas, estoy deseando ir a Montserrat y percibir esa sensación que tanto comentan. Aquí en Ibiza tenemos los peñascos de Esvedra y Esbadrel y Atlantis, lugares muy especiales, nos decía Patri desde Ibiza. Bueno, también es un lugar de poder, Ibiza, toda la isla fama, en sí. Sí. Buenas noches, milenarios. Los antiguos percibían todas estas corrientes, pero nosotros podemos comprobar con unas perchas metálicas, doblándolas en forma de L y pasar por una zona de estas si funciona, nos dice Kiko desde Benidorm. Sí, haciendo de zahorí más o menos. Claro, ¿no? los zahoríes de verdad llevan unas varas que se van moviendo y se van cruzando cuando encuentran esas fuerzas o cuando encuentran agua también debajo de la tierra. La familia Santiago, que son puertorriqueños, nos están escribiendo desde el estado de Florida. Dice que se preguntan si las energías telúricas tienen algo que ver con los sueños premonitorios. Bueno, Pues, vamos a intentar explicar un poco, porque es curioso, Carmen, escriben de Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Bueno, pues luego les contaremos una especie de Montserrat que hay todavía en Puerto Rico y dio mucho que hablar. En bueno, la ellos zona son del puertorriqueños, pero escriben desde el estado de Florida. Yunque. El Yunque. Nos dicen también, buenas noches, a mí me han contado ver en Montserrat un ser con forma humana hecho de luz, aunque lo vieron de lejos sobre las rocas, nos decía Ángeles González, que nos escribía de Amposta, en Tarragona. Un ser de luz. Un ser de luz. Ya echamos de menos Cuarto Milenio, nos dicen Anaís. Bueno, Cuarto Milenio estará todo el verano, ¿eh? Es cierto que geográficamente hay lugares marcados por nuestros ancestros, como los tartesos. ¿Qué lugares de España están más marcados como centros de poder? Bueno, es que España yo creo que toda estaría marcada por antiguas culturas y cada una con sus misterios. Hablaban de Ibiza, pues fíjate, toda la tradición de los púnicos, ¿no? Pero queremos centrarnos, poner nuestro objetivo en Montserrat en concreto y pivotando entre casos concretos,
a nivel periodístico que ha investigado Javier Coria, y toda esa sabiduría, ¿no?, de Octavi Piulats, el doctor Octavi Piulats, que yo creo que además tiene una enseñanza ahí, ¿no? Yo creo que la gente puede civilizadamente, si es posible, acudir a Montserrat, y no como esos viajes más o menos organizados, donde se ven cosas pero no se ve el trasfondo de las cosas, ¿no? Puede ser, yo creo que siempre es una buena excursión Montserrat, pero ha habido gente que quizá llegó demasiado lejos. Un ejemplo es Albert Sola, de nuevo, del Cuerpo de Bomberos de Cataluña, que nos habla de uno de esos casos como ejemplo simplemente, para que veáis qué cosas más extrañas en esta misma montaña. Se recibió una llamada de que había desaparecido un escalador. El equipo de rescate de Sardañola, el grupo de rescate y bomberos, guardias civiles, salimos a hacer el rescate de este buen hombre, y el helicóptero, en una pasada del helicóptero, vio a un hombre haciendo señales. Pensaban que era el que estábamos buscando. Cuando llegamos a él, entonces no era el mismo, era un hombre que también llevaba 2 o 3 días perdido en la montaña, y hablando con él nos decía que estaba durmiendo allá en una especie de cueva, en una especie de bauma, que dormía con la negra, decía, duermo con la negra. Y bueno, la negra esta era un cadáver de una señora que me parece que era inglesa, que también hacía pues un año y pico que había desaparecido en Montserrat. 1:41 minutos esta noche sobre Montserrat. Javier Coria, compañero, casos de esta cariz, o sea, es algo que algunos pueden achacar a, no sé, locura, extraños ritos, habrá un poco de todo quizá, o gente que simplemente se desorienta. Seguimos con la lista de esos enigmas pendientes de desapariciones en Montserrat, porque hay cosas que yo creo que, primero, no deben ser olvidadas, y bueno es este micrófono nacional e internacional ahora mismo, para que por lo menos no se olvide. Más casos, Javier. Más casos. Bueno, yo antes quería comentarte un poco, abundando lo que decía Octavi. O sea, yo creo que hay lugares en el mundo que y entre ellos está Montserrat, que por su carga mística y espiritual e incluso mistérica, pues yo creo que actúan como puertas al subconsciente, y en ciertas personas sensibles o que están viviendo un momento emocional o una búsqueda concreta, pues parece ser que estos lugares les pueden ayudar a interiorizar esa búsqueda. Pero claro, las puertas sirven para entrar, pero también para salir, ¿no? Y cuando la confusión o la enfermedad, que vemos en muchos de los casos que os voy a comentar, cuando la enfermedad o esta confusión nubla el sentido, lo que en un principio es beneficioso, que comentaba Piulats, pues puede convertirse en trágico. Y yo creo que estos lugares, más que fenómenos físicos, que también los hay, se producen fenómenos psíquicos. Interesante. Y eso sí, pero potenciados por una particularidad concreta, que pueden ser fuerzas telúricas, magnetismo, lo que comentaba Octavi de los iones de agua que se calientan con el sol, que eso está comprobado, y un conjunto de todo esto. Entonces, lo que está claro es que esto puede producir euforia o bienestar. Yo te puedo decir que yo he estado en la plaza delante de lo que es el monasterio, y te pones, hay una especie de rosa de los vientos, y te pones en el centro, y yo sentí esa euforia, ¿no?, ese bienestar, ¿no? Pero hay otras personas que les pueden producir desorientación o incluso confusión. Este es el caso, por ejemplo, del 16 de diciembre de 1985, Amparo Bielda Puig desapareció cuando realizaba una excursión por la montaña. Y se le buscó durante semanas, no se encontró el rastro de ella, solo se encontró su coche. Y lo curioso de este caso, que además la chica esta desapareció en el Col de las Agullas, es que ella había ya realizado excursiones a Montserrat y había manifestado a sus amigas que siempre que pasaba delante de cimas, pues sentía como un mareo o como si la cima le llamara, ¿no? Notaba una llamada. Sí, eso va muy que Octavi conoce, va muy entronizado con la leyenda del Montserrat subterráneo. Yo no sé si lo habéis tratado, no. Pero hay una cuestión que es sobre en estos iones positivos, que cuando hay unos determinados días donde hay una actividad solar muy importante, parece ser que esos iones de agua, porque se dice que dentro de Montserrat está hueca y existe un lago subterráneo, pues es lo que produce en conjunción con el magnetismo de esas agujas que
que sirven como antenas, es lo que produce esa sensación de bienestar. Yo siempre explico este ejemplo. Cuando nosotros nos duchamos con el agua caliente, en la ducha también se producen esos sillones, y es por eso cuando sentimos ese bienestar, es producido por los sillones que están calentados por el agua caliente. Yo creo que en determinadas épocas del año es un poco lo que pasa en Montserrat. Lo que pasa es que a personas les puede crear un bienestar y una cosa saludable, y a otras pues vemos que les puede producir mareos o desorientación, como parece ser en muchos de los casos que estamos comentando de personas que han caído a simas o que han desaparecido y que de momento no se han encontrado su cuerpo. Es que es muy curioso, Javier, lo que comentas, porque son como las dos caras de una misma moneda. Muchos de los casos, yo creo que cada uno de los que estamos contando ahora mismo, ¿no? Amparo, Bielda, 1985, la larga lista se incrementa, y desaparecida, sin rastro, en un lugar que está ahí, que se puede cartografiar. Pero fijaos, hay muchos casos de estas desapariciones donde parece que hay un auténtico arrebato por parte de la persona. Cuando estaba rodando el equipo de Luis Álvarez de Cuarto Milenio, nos contaba Luis que esas mismas horas, prácticamente unos días antes, un vecino, sintiendo una especie de llamada, en pijama directamente, se metía en su propio coche, un BMW en este caso, salía disparado y se estrellaba en un lateral, cayendo el coche al barranco y evidentemente con un resultado mortal. Octavio, da la sensación de que por un lado hay gente que se desorienta, gente que no conoce nada ni de la historia, es turismo normal y corriente, y que se sienten mal, o bien, excesivamente bien en ocasiones, pero hay otros casos de personas que parece que, como si algo muy profundo en su mente se activase, y como si tuvieran que cumplir una especie de misión, y van a un lugar y desaparecen, y en ocasiones se encuentra el coche con la puerta abierta y se han adentrado por los bosquecillos de Montserrat. No sé, eso puede indicar algo. Hay diferentes tipos, parece, en la fenomenología que se da allí, ¿no? Sí, bueno, aquí es curioso, y totalmente de acuerdo, Javier ha hecho un caso paradigmático, que es el de Amparo. Hay también desaparición de monjes, que eso hay que tenerlo en cuenta. Hay algunos monjes, yo recuerdo que uno de los, el padre Oranías, uno de los guardianes del gran escalador, guardianes de las ermitas, me contaba el año pasado que ellos también alguna vez han perdido algún monje, ¿no? Es decir, en el camino que llega hasta el lugar donde se encontró la Virgen hace 10 siglos aproximadamente, ese lugar también desapareció pues hace cuestión de años, también un monje que luego encontraron, etcétera. Es decir, también la comunidad de ellos han sufrido algunas veces algún tema de estos, ¿no? Respecto a la desaparición, hay una frase, porque claro, Montserrat, aquí no podemos entrar en la literatura, pero bueno, hay una frase de Goethe y después de Schiller. Schiller, que curiosamente nunca estuvo en Montserrat, pero bueno, sí que estuvo Humboldt, le envió unas piedras de Montserrat y unas descripciones, etcétera. Schiller lanza una tesis, sin haber estado en la montaña, que indica que las formas de la montaña, tan curiosas como estas, lo que hacen es aislar. Cuando la persona entra en Montserrat, queda aislada del resto interior y hace un viaje hacia el interior de su personalidad. Y eso sería, dijéramos, la tesis del eremita, ¿no? Es un lugar de introspección absoluta. Exactamente. Eso es lo que piensa Schiller. Schiller, cuando le cuentan en Alemania, a través del ensayo de Humboldt, que sí que ha estado en Montserrat, lo extraño de la montaña, las formas, los vericuetos, etcétera, dice, caramba, pues aquí debe haber algo estético, pero aparte de estético es algo psicológico, y esto es que la persona que llega allí es como si fuera llamada a un viaje a reconsiderar su vida. Y eso nos puede dar la pista, por la pregunta que tú hacías, nos puede dar la pista quizás, ¿no? Es decir, la persona que va a Montserrat, va para hacer una introspección, una anamnesis, un recuerdo de sí mismo, etcétera, y el entorno lo aísla de forma de que está solo consigo mismo, ¿no? Eso podría darnos una pequeña clave del porqué extraño psicológico de determinadas desapariciones, ¿no? De verdad que el tema resulta apasionante, un tema sobre el que los especialistas han hecho muchos estudios, pero que yo creo que a nivel popular todavía no es bien conocido. Por eso el eco, y por eso recuperamos aquí mucha información con Octavio Piulach y con Javier Coria, de ese reportaje que hizo Luis, Desaparecidos en Montserrat. Por eso seguimos abriendo las vías de contacto. 27640, palabra clave milenio,
milenio3 con número @cadenaser.com, y la web de la cadena SER, que bulle de mensajes de personas que han estado allí. Me gustaría saber, amigos, lo que habéis sentido, porque toda la información es importante. Es curioso, Santiago, haciendo un pequeñísimo paréntesis en esta ristra de casos increíbles y de sensaciones, lo que la geobiología parece que va avanzando. Siempre se ha creído en esos nódulos donde pasan cosas. La explicación de Octavio Piulats, de un lugar que te aísla y te ves en el espejo de tu propio yo, es sobrecogedora y fascinante al mismo tiempo, ¿eh? Desde luego, la tierra entendida como la madre tierra, tiene misterios que todavía no hemos conseguido ni rascar su superficie, nunca mejor dicho. Te voy a poner un ejemplo. A principios de los años 30, en Alemania, se inauguró una autopista que era uno de los orgullos nacionales, una de estas autobahn prodigiosas, entre las ciudades de Bremen y Bremerhaven. Al poco tiempo, en el kilómetro 239, empezó a convertirse en un punto negro. Empezó a haber accidentes de todo tipo, muchos de ellos mortales, pero había un problema. El kilómetro 239 era una recta absolutamente segura, absolutamente impoluta. No había ningún motivo para que hubiese ese tipo de accidentes. La policía empezó a investigar y sobre todo a interrogar a los supervivientes de los accidentes que no habían resultado fatales, y todos decían más o menos que algo les había hecho perder el control del coche al pasar por ese kilómetro, que casi los mandos no les obedecían y que prácticamente les estrellaban contra la cuneta o contra el guardarraíl contrario. Poniéndonos en la Alemania de los años 30, pues lógicamente era una época, como hemos dicho muchas veces en el programa, en que la parapsicología, lo espiritual, los saberes más o menos heterodoxos sí tenían un protagonismo importante. Y no pareció extraño consultar a una especie de zahorí o experto en fuerzas telúricas de la época, que se llamaba Karl Werls. Y Karl Werls llegó a la conclusión de que efectivamente algún tipo de fuerza poderosa había en aquel lugar, y recomendó, y de hecho así se hizo, que bajo aquel sitio se enterrase un enorme contenedor lleno de piezas de cobre puro. Pues no sé si desde luego el señor Werls estaba en lo cierto, pero los accidentes se cortaron en ese preciso instante. 1:52. Javier Coria, otro caso, la lista continúa, uno más, cuéntanos. Pues tenemos que irnos al 16 de diciembre de 1990. El joven Carles Teixidó, sin motivo aparente, se fuga de casa. Los familiares lo encontraron caminando hacia Montserrat, donde decía que a medianoche tenía un juicio entre Dios y el diablo. Al día siguiente, cuando era llevado al médico, se volvió a fugar, y tras varias semanas de búsqueda por la montaña, pues el día 3 de enero de 1991 encontraron su cuerpo en el fondo de una sima cercana a la Santa Cova. Nunca se supo si fue un accidente o un suicidio, pero Carles también era seguidor de la ufología. Este fue uno de los casos que investigó el recordado Andreas Faber-Kaiser. Carles Teixidó, seguidor de la ufología. Octavi, da la impresión de que la montaña de Montserrat ha sido un imán poderoso para determinadas manifestaciones en la antigüedad que salían de lo material, de lo tangible, por el filtro de lo religioso, de lo filosófico, y que en el siglo XX fueron un imán para los seguidores de esas otras realidades alternativas, ¿no? Un imán que a veces puede resultar beneficioso y a veces, en determinadas mentes, me imagino, peligrosísimo, ¿no? Sí, por cierto, también vale la pena recordar el tema de San Ignacio, de Loyola, ¿no? O sea, Ignacio es una de esas personas que se siente captado, atraído por el magnetismo de la montaña, y una vez en la montaña tiene, desde una vertiente religiosa, evidentemente, se convierte en eremita, vive en Manresa, en una cueva, y es allí donde tiene la primera idea de hacer los ejercicios espirituales. O sea, que aquí es curioso, ¿no?, que el mensaje jesuita en el mundo, que es enorme, nace precisamente del encuentro de Ignacio con la montaña de Montserrat. Y nace de la conexión, Octavio, entonces, de un lugar que es amplificador, que es potenciador de momentos de esplendor, ¿no?, para el alma humana.
tremendo y tal, ¿no? Y bueno, y luego está la conexión con Latinoamérica, lo digo por vuestra audiencia, ¿no? O sea, en Montserrat, curiosamente, se da la sorpresa de que el segundo viaje Colón va con él el padre Boil, que el padre Boil es un benedictino que curiosamente era ermitaño y que vivía en las ermitas de Montserrat. O sea, va directamente de las ermitas de Montserrat a los barcos de Colón, y es la persona que hace las primeras misas importantes en un Nuevo Mundo. Bueno, y a él en parte se le debe la divulgación del Montserrat en Colombia, la isla de Montserrat en pleno Atlántico. Es decir, hay una conexión muy curiosa con Latinoamérica también, con los Montserrates, ¿no?, que existen en muchos lugares de Latinoamérica, a través de Colón y a través del padre Boil, que era el representante no solamente de la comunidad de Montserrat, sino que era eremita, o sea, que vivía en la ermita de la Trinidad precisamente, una de las grandes ermitas hoy en ruinas, dijéramos, de Montserrat. Y es curioso porque sabemos que los eremitas no elegían cualquier lugar, porque sí, tenían un conocimiento que nosotros desde luego ya no sabemos descifrar, que sigue encriptado en la historia, en lo antiguo, en el saber remoto y en la conexión con la naturaleza. Javier, los casos han seguido produciéndose, yo no sé, porque es que el nivel de extrañeza de muchos de ellos, yo no me equivoco al decir que en algunos casos la persona dejó el coche con las llaves en el parking y desapareció después, ¿no? 19 de agosto de 1998, este es el caso más reciente que tenemos registrado. El ejecutivo de 38 años, Ricard Flavia Pons, dejó su coche en el parking de Montserrat, salió a caminar sin rumbo conocido y desde entonces no se volvió a saber nada de él. El coche estuvo semanas en el parking hasta que fue localizado por la policía. Hubo carteles, incluso anuncios que hoy se pueden buscar en las hemerotecas que la familia publicó en el periódico La Vanguardia. Pero hasta hoy no ha habido ni una pista sobre este hombre, ni se ha encontrado su cadáver, ni se ha encontrado ninguna pista sobre Ricardo. Octavi, es difícil resumir, sabemos que hay una fenomenología, que hay un lugar poderoso. ¿Algo podría enlazar o explicar estos hechos que no son agradables, porque es gente que desaparece? ¿Podríamos establecer una teoría o es muy delicado, muy complicado? Claro, esto realmente es complicado. Es complicado. Alguna tesis se podría hacer, se podría indicar esto, es decir, que hay diversas clases de desapariciones en Montserrat. Creo que Javier esto lo mencionaba en el reportaje de Cuarto Milenio. Hay desapariciones por efectos estrictamente psicológicos de las personas. Hay algunas desapariciones que tienen que ver con la atracción telúrica de la montaña, escasas, pero hay alguna. Hay también realmente extravíos geográficos, porque es que, bueno, Montserrat es, en fin, yo te recomiendo a ti y a Carmen que un día intentéis atravesar la montaña, la gran cordillera, que se tarda aproximadamente unas 12 horas de punta a punta, y es dificilísimo encontrar los senderos para atravesarla, dijéramos. Es decir, hay diversas hipótesis que nos podrían llevar a que hay diversas causas etiológicas de las desapariciones. Hay, por un lado, por otro, hay diversas. Pero todas son sorprendentes y tal. Una última referencia. Un loco por Montserrat es el arquitecto de Gaudí, ¿no? Claro. Gaudí es el hombre fascinado por la montaña. Él dice que la montaña es su maestra, la maestra de sus edificios. No olvidemos estos. Las formas de Montserrat oníricas se parecen bastante a las formas que Gaudí luego plasma, ¿no? Y Gaudí había estado en la montaña y había caminado mucho por esta montaña, ¿no? Y habrá sentido muchas cosas, me imagino. Sí. Y esa Bueno, introspección. y él es responsable además de la colocación de los ángeles, de los famosos ángeles del apsis, o sea, detrás de la Virgen, etcétera, ¿no? Con algo que merece la pena por sí solo dedicar un programa a Gaudí y Montserrat. Pues lo vamos a hacer. Octavi Piulats, Javier Coria, ha sido un placer y yo os emplazo a que micrófono en mano estemos juntos en Montserrat. Esto es emocionante, esto es vibrante y ese lugar quizá hasta suene de alguna forma. Si hay vibración, puede transmitirse, quién sabe. Por lo menos estoy seguro que será una experiencia maravillosa. Y vuelvo a reiterar mis gracias a dos compañeros, a dos especialistas. En el caso de Octavi, una eminencia de la investigación, nuestro compañero Javier Coria, que tanto y tanto nos han ayudado. Nosotros visitaremos ahora, a la vuelta, después de las noticias, otros lugares con desapariciones misteriosas que están pasando ahora. Octavi, Javier, muchísimas gracias y a la vuelta, después del verano, nos veremos seguro. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches.
Y nosotros, después de esta lección de estos compañeros, continuamos. A la vuelta, casos que no vais a poder olvidar, os lo aseguro. Montserrat y sus misterios. Y solo hemos tocado la punta del iceberg. Desde luego hay un material interesante para la investigación. Demasiados casos, demasiadas actitudes extrañas. Estoy pensando en ese investigador que decía que tenía un encuentro con Dios y el diablo. Lo ingresan y vuelve a escaparse. En 1965, María Esther Figueroa, 8 años, otra excursión, una excursión infantil. Una de las niñas declaró a un periodista local, Francisco Ojeda, que iban las últimas en la fila, los profesores delante, y dos individuos vestidos con algo que parecía un mono, atraparon a la muchacha, le taparon la boca y se la llevaron dentro de un bosque. Poco después, un 25 de julio, pero de 1973, José Antonio Alemar, 7 años, un paseo familiar. Actuó la Defensa Civil, los voluntarios, la Cruz Roja, 12 días de búsqueda intensa, en el mismo paraje. No lo encontraron jamás. Una de las noches de búsqueda, la propia madre de José Antonio, su esposo, avanzaban en un coche en plena madrugada. Tomaban un camino de tierra. Intentaban averiguar algo, una huella, un dato. Todos los esfuerzos estaban siendo inútiles. A la prensa local, la mujer declaró algo que nadie pudo creer. Habían visto repentinamente entre los árboles, cruzando por la zona donde había desaparecido su propio hijo, a un individuo de considerable altura, y o bien llevaba una pinza o una tenaza en la mano, se quedó quieto, o era algo deforme y muy visible a pesar de las horas de la noche. Aquella sombra en su mano, en una de las manos, según dijo esta mujer, quién sabe si presa del shock, de la tensión, de lo que le estaba ocurriendo, estaba buscando a su propio hijo de 7 años perdido, pero ella dijo algo muy gráfico y que me parece terrorífico. Estando en el viejo Chevrolet, por el lado izquierdo, observaron a aquel individuo, a unas horas parecidas a estas. ¿Qué hacía allí, en ese punto concreto? Al mirar su mano, lo vio claramente, le pareció que esa parte del cuerpo del hombre parecía la pata de una gallina. Poco después, 1976, en el mismo lugar, el Yunque, estamos hablando de un fenómeno similar a Montserrat, pero en Puerto Rico, 2 oficiales militares de la base Roosevelt, cerca de la ciudad de Ceiba, hacen una serie de operaciones. Es el 2 de marzo. Según publica el diario El Vocero, desaparecen sin dejar rastro. Llevan walkie-talkies, se cortan, ni siquiera piden auxilio, ni siquiera dicen que están perdidos. No están a muchos metros de la base central. Hasta hoy no se ha encontrado ni rastro de ellos. Poco antes de estos casos, hubo uno que llamó la atención de los periodistas locales: la desaparición de Ramón Quiñones. Era un grupo de estudiantes de biología. Se estaba hablando de luces extrañas y el profesor de la facultad decidió llevar una serie de telescopios y pasar la madrugada observando el firmamento. Aproximadamente hacia las 2:25 de esa madrugada, todo el grupo, 8 personas, en una tienda de campaña, que estaban reunidos en ese momento, además tocando la guitarra, bebiendo café, habían dejado de observar las alturas, declaran, y además por diferentes fuentes y hasta la policía y los militares toman registro de estas confesiones, que oyen un zumbido parecido al de un viejo aparato de radio, un zumbido que se hace omnipresente, un zumbido que, transcurridos 20-25 segundos, desaparece. Después notan, o eso declararon, que hay alguien dando grandes pisadas en la hojarasca, alguien que está avanzando poco a poco, pero no ven nada. Uno de los chicos valientes, en este caso Ramón Quiñones, señala detrás de la tienda y asegura que hay una sombra observando, detenida, junto a uno de los grandes árboles, espigada, muy alta,
la cabeza quizá demasiado pequeña, parece un gran niño, un niño grande, detenido, sin tener miedo en ese instante, aunque el resto del grupo sí que siente el pavor. Ramón Quiñones avanza, va hacia él. Es la última vez que se le ve con vida. 1967. Han pasado 43 años. Nadie ha vuelto a saber nada en el yunque del estudiante Ramón Quiñones. Vamos a conocer más cosas, de otros lugares. Pero antes, ¿qué dice la audiencia? 27640, palabra clave milenio, milenio3 con número @cadenaser.com, y la web de la cadena SER. Queremos saber más sobre Montserrat. Y ahora Santi tiene preparada una pequeña sorpresa. Una sorpresa que a muchos les va a sobrecoger, les va a recordar cosas, momentos, fotogramas. Anabel desde Toledo nos dice que ha veraneado durante años en Barcelona y cuando ha visitado Montserrat siempre se ha sentido mareada y con unas ganas enormes de salir de allí, que no ha conseguido nunca estar bien en esa montaña. Piedad nos dice que las corrientes de energía no solo eran manifestaciones de la vida sobre la Tierra, se pueden corresponder con antiguas corrientes telúricas que se desplazan por antiguas corrientes subterráneas y que transmitían una condición benéfica. Un saludo. Un estudiante de medicina dice sobre San Ignacio: es interesante reseñar que al parecer llega a Montserrat aún convaleciente de las heridas que casi le causan la muerte, la fractura de ambas piernas. ¿Explicaría eso su conversión? Rosario nos dice: hola Iker, cuando visitas Montserrat es importante no salir de los caminos señalizados porque es fácil caer en un estado de desorientación y mareo. Isis Moreneta te protege y así lo sientes. Pues eso ya es un misterio muy grande. ¿Por qué? La geobiología intenta explicarlo. Científicamente yo creo que es difícil, pero ¿por qué hay lugares que desorientan? Yo he subido muchas veces y lo que he sentido en cada ocasión es una unión espiritual con el universo. Eso sí, siempre marcho con un fuerte dolor de cabeza. Nos lo comentaba Fina de Vilanova y la Geltrú, en Barcelona. Tengo familia en Cataluña y hace unos 20 años el marido de una de ellas, una noche, cogió su coche y se despeñó en Montserrat. Nunca se supo el motivo. Yo estuve allí de pequeña y es impresionante, nos decía Ángela. Curioso, ¿eh? Muy curioso, muchas personas de toda condición, de todas las edades, que han sentido cosas precisamente en ese lugar, donde los órganos de piedra. Es curioso porque un lugar similar en cuanto a la estructura, en cuanto a la apariencia cuando uno pasa por la carretera, es lo que llaman los órganos en Despeñaperros. Y no menos cierto es que también ha habido desapariciones y desorientaciones en esa zona. Pablo, desde Lesa Montserrat, dice que Montserrat es misticismo y espiritualidad en estado puro. Se advierte una conexión especial, una ventana abierta a lo más profundo de nuestro ser. Tienes la sensación de tocar lo divino con los dedos. Nos escriben también desde Perú. Allí nos dicen que está la creencia de los apus, sobre todo en los Andes. Sí, y señor. dicen que si te agarra te va consumiendo tu vida. Y la gente tiene que dar ofrendas como ovejas o llamas para que te deje. Nos lo decía Carlos López. Amigo Carlos López, vaya mensaje, ¿eh? Desde ese país que tanto queremos y que tanto hemos recorrido, el Perú, el Apu, el Cerro Sagrado. Ahora, yo no sabía una cosa, que te va consumiendo la energía si no le haces ofrendas. ¿Cómo va la encuesta, Carmen? Luego seguiremos porque hay un montón de mensajes en el 27640 y en las vías de contacto. Lanzábamos una pregunta. En ikerjimenez.com está esa encuesta. ¿Crees en las fuerzas telúricas? Por el momento sí creen un 86% de los que han votado y no, tan solo un 14%. La gente ha sentido cosas. Qué bonito mensaje. Me ha encantado porque va un poco de eso. En el yunque también hay una gran montaña. En la idolatría que sentían los antiguos antes de las primeras religiones por esos lugares concretos, por esas rugosidades de la naturaleza. Apu, monte sagrado. Vamos a hacer un breve recordatorio de Montserrat y el yunque, lugares de desapariciones, lugares telúricos. Nos vamos a marchar a otro especial. Tan especial que yo puedo decir que esta película, cuando la vi hace muchos años, cuando se convirtió en un fenómeno, el primer fenómeno viral, dicen, de Internet, cuando vi esta película, sentí de verdad un escalofrío. Luego, evidentemente, con el tiempo, la gente puede criticar más, menos, pero a mí aquella visión tan personal, tan cámara en mano, tan creíble, de una historia terrible de desaparecidos, me impactó. ¿Y a vosotros? Insistía para que siguiésemos adelante.
insistía en que fuésemos hacia el sur. Todo tenía que ser como yo quería. Y en este lugar hemos acabado. Soy la culpable de que ahora estemos aquí, hambrientos, helados y perseguidos. Os quiero, mamá. Papá. Lo siento mucho. Dos y 18 minutos, esos lamentos, esas imágenes en blanco y negro, ese correr por el bosque, esa sensación, pues como lo que hemos contado del yunque, de estar en una acampada y saber que está siendo vigilado, unos muchachos que intentaban grabar un documental universitario sobre una bruja y sobre una serie de desapariciones. El proyecto de la bruja de Blair. Santi me decía, cuidado, no descartes que todo sea ficción. ¿No todo es ficción, Santi? Pues efectivamente no todo es ficción. Hubo, como todos sabemos, una enorme agitación, sobre todo de los primeros fenómenos virales de Internet, sobre si la película era o no verdadera, sobre si la historia era o no cierta, y obviamente no lo era. Pero, como muchos guiones cinematográficos, sí estaba basada en una historia real. Una historia que no sucedió muy lejos de donde fue rodada, y sucedió en el estado de Vermont, cerca de Massachusetts, en unos bosques muy parecidos a los de la película, unos bosques monótonos, no muy tupidos, pero un mar de árboles que desorienta, como muy bien decíamos con respecto a Montserrat y a otros sitios, y se llama el lugar el Triángulo de Bennington. El Triángulo de Bennington fue el escenario entre 1945 y 1950 de una serie de desapariciones misteriosísimas, 10 en total, de 10 personas muy diferentes, de perfiles absolutamente divergentes unos de otros, pero que se desaparecieron sin dejar rastro. Todo comenzó el 12 de noviembre de 1975. Midi Rivers era un leñador de la zona, experimentado conocedor del lugar, que ya era mayor, superaba los 70 años, pero una persona de gran vitalidad, criada y vivida en el bosque toda su vida, y que se ganaba la vida, entre otras cosas, aparte ya no podía cortar leña, pero sí que guiaba y hacía de guía a cazadores que intentaban pues cobrarse presas de la abundante fauna de aquellos sitios. Pues ese día Midi Rivers estaba guiando a un grupo, a una partida de 4 cazadores, se adelantó unos metros y nunca más se le volvió a ver. Hubo una batida enorme con perros, con todo tipo de medios para la época, intentando encontrarle, y solo se encontró una solitaria bala que se había caído de su canana. Nada más. Jamás se volvió a ver a Midi Rivers. Aquello hubiese sido una anécdota, de no ser porque justo un año después, el 1 de diciembre de 1946, una estudiante de 18 años del colegio de Bennington, Paula Weldon, decidió, como era costumbre suya y de muchas de sus compañeras, hacer una pequeña excursión de senderismo por el bosque. Tampoco se la volvió a encontrar jamás. Hubo una recompensa de $5.000. El FBI organizó una búsqueda y nunca volvió a aparecer. Hubo ciertas historias que decían que si se había fugado con un novio a Canadá, o incluso que si todavía, a día de hoy, o tal vez hasta fechas muy recientes, vivía todavía en el bosque como una ermitaña, acosando a algunos expedicionarios o a algunos cazadores. La desaparición más rara de todas sucedió 3 años después, y fue la de James E. Tedford. James E. Tedford salía de Bennington hacia una localidad cercana, St. Albans, para ver a unos familiares. Iba en autobús. Pues se subió al autobús, pero nunca se bajó, porque nadie supo cómo desapareció del mismísimo autobús en el mismo instante en que cruzaban por una carretera aquellos bosques.
El 12 de octubre de 1950, el niño de 8 años, Paul Jepson, hijo de unos granjeros de la zona, fue descuidado por su madre apenas unos minutos, que estaba cuidando pues unos cerdos que tenían en la granja. Cuando volvió a mirar, Paul había desaparecido. Se organizó otra búsqueda. De hecho, Paul llevaba una llamativa cazadora de color rojo que lo hubiese hecho muy visible, y jamás apareció. Sí se dio el caso de que los perros de la búsqueda siguieron su rastro hasta bien profundo del bosque, y en un momento dado, sin que hubiera curso de agua, pozo o accidente geográfico alguno, los perros se sintieron absolutamente desorientados, empezaron a trazar círculos y perdieron el rastro, como si el pequeño Paul se hubiese desvanecido en el aire. 2 semanas después de esto, el 28 de octubre, Frida Langer estaba también haciendo senderismo con su primo Herbert, y al cruzar un arroyo se cayó y se mojó las ropas. Decidió, porque no estaban lejos de casa, regresar a casa para cambiarse, y nunca llegó a casa. Jamás se la volvió a ver. Poco después, apenas unos días, el 11 de octubre de 1942, desapareció el pequeño de 13 años Melvin Hills en circunstancias muy parecidas. 3 cazadores en 1949 desaparecieron en el área sin dejar rastro. O sea, Santi, son entre los años 40 y inicios de los 50. Efectivamente. Y posiblemente el caso más curioso sea el de una joven que también desapareció. Hubo otra batida de estas absolutamente enormes. Ya se utilizaron, estamos en 1950, se utilizaron incluso helicópteros. Y el cadáver apareció días después en un claro del bosque que había sido pasado y repasado tanto por las batidas, los perros, los helicópteros, sin que se hubiese encontrado absolutamente nada. No estaba oculto, estaba completamente a la vista. Al hacerle la autopsia, la causa de la muerte quedó desconocida. Es muy curioso, ¿recuerdas, Carmen, la historia de aquella muchacha hace apenas 1 año y medio que en la provincia de Alicante, en agosto, sale vestida de blanco, deja la Biblia, camina durante horas sola y aparece su cuerpo con brazos en cruz, vestida con una túnica en mitad de la montaña? También parece, lo que dijo a las amigas, que la montaña le llamaba. Sí, incluso si no recuerdo mal, se encontró con alguien la vio, parecía que iba desorientada, no hizo caso de esas llamadas que le avisaban que iba a oscurecer, que no debía subir a la montaña, y efectivamente encontraron su cuerpo justamente arriba, en esa posición que describías, con los brazos en cruz y mirando hacia el cielo desde el pico de la montaña. Todavía no se sabe por qué. Eso sí, la Biblia que tenía al lado tenía subrayados determinados pasajes. Montaña sagrada, montaña maldita. Aquel reportaje lo cubrió, caminando por aquellas sendas, Paco Pérez Caballero. Y Paco Pérez Caballero, y esto de verdad que no es casual, porque es una noticia realmente, pero una noticia que nos vuelve como si fuera toda una señal, ¿no? Una noche de casualidades, esta de junio de este año, a las montañas. Porque hay otra montaña. El fuerte de San Cristóbal está sobre una montaña de tragedia. Sonaba así este lugar. Paco nos lo contaba a las cámaras así. Por dentro era auténticamente sobrecogedor. Aquel fuerte lleno de dolor, lleno de misterio. Esta es la primera galería. Aquí, en el lugar más profundo del fuerte de San Cristóbal, centenares de presos esperaban cada día un plato de sopa, el único alimento que iban a recibir, en unas condiciones infrahumanas, con unas paredes que rezumaban agua de la humedad, mal vestidos, mal nutridos. Llegaron a una conclusión: tenían que hacer algo. Veían cómo sus compañeros, uno tras otro, iban desapareciendo, y tomaron la determinación de coger el toro por los cuernos y jugársela a una sola carta. Aquí se gestó la fuga de 1938. 2:27. Paco Pérez Caballero, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. No lo puedes olvidar, ¿verdad? No, es impresionante. La verdad es que visitar aquel fuerte que por entonces se mantenía en perfecto estado, yo creo que a día de hoy
se ha vuelto a tapiar aquella entrada por la que muchos visitantes pues se colaron en ese fuerte, con esa curiosidad que nos guía a todos, porque la verdad es que es un lugar impresionante, que está excavado directamente en la cima de una montaña del monte Ezcaba, y donde sucedió eso que contábamos, la fuga más multitudinaria y más sangrienta de la historia de nuestro país, que tuvo lugar el día 22 de mayo de 1938. Se fugaron más de 700 presos y más de 200 fueron abatidos por el monte. Por eso se dice en Pamplona que el monte Ezcaba es un gran cementerio, y de hecho nosotros visitamos un pequeño cementerio que se había encontrado cerca de ese fuerte y donde pudimos ver algunos de esos muertos sin identificar, que te acuerdas sí que se guardaban pues con unas pequeñas botellas en las que había unos documentos que eran la única prueba de que esa persona había existido. Un documento que tenía un nombre, a veces irreconocible, a veces difícil de leer, y que nos llevaba a esa persona que había desaparecido, que a veces se decía que había estado en una celda, al día siguiente había salido y nadie había sabido cuál había sido su destino. La verdad es que recorrer esas galerías que estaban completamente llenas de verdín, de vegetación, por supuesto en mal estado, peligrosas, por qué no decirlo, y sobre todo aquel aljibe oscuro donde podías caminar por una pequeña pasarela de metal en la que el eco hacía que te volvieras cada 2 pasos por si acaso te estaban siguiendo, aunque sabíamos que estábamos completamente solos en aquel fuerte. Pues la verdad es que te llega a lo más hondo, sobre todo pensando en eso, en los presos. Hay que recordar que el fuerte de San Cristóbal se construyó para defender la ciudad, en ningún momento se diseñó como un penal, y a causa de ese diseño pues sufrieron mucho los presos, porque no estaban las cárceles, las celdas no estaban hechas para que hubiera gente allí, y por lo tanto pues había una humedad que a veces llegaba, incluso nos contaban algunos familiares de víctimas de ese fuerte, de gente que murió allí, nos decía que había hasta 2 palmos de agua. Imagínate lo que es pasar varias noches en una celda donde el agua te llega casi a los tobillos. Ese lugar de dolor concentrado, Paco lo visitó. Yo sé que la zona del aljibe, oscurísimo, terrible, profundo, le impresionó, pero quiero que lo cuentes ahora porque hay una noticia de última hora, una noticia que seguramente pasará sin pena ni gloria, excepto en el aspecto regional, pero que es interesante, ¿verdad, Carmen? Pues sí, porque justo fuera de ese fuerte, en un cementerio improvisado que hicieron allí para enterrar a los presos muertos, sobre todo entre 1940 y 1944. Ahora varias asociaciones, arqueólogos de Aranzadi, la Asociación de Familiares Fusilados de Navarra y también la Asociación Xiparta han logrado desenterrar a 36 de esos cuerpos. 14 de ellos han sido, aparte de identificados, reclamados por sus familiares, y los que no han sido reclamados sí que se tiene su nombre, quiénes eran, de dónde procedían, pero como nadie ha reclamado sus restos, pues han vuelto a ser enterrados. Todavía descansan allí. Se cree que hay unos 131 cuerpos que están enterrados en los alrededores del fuerte San Cristóbal, y como bien decía Paco, todos ellos han podido ser identificados por lo que llevaban en la botella. Ahí ponía quiénes habían sido en vida, de dónde procedían, cómo habían vivido, incluso algunos apuntaban las causas de la muerte. Los especialistas creen que la mayoría de estos cuerpos murieron a causa de la neumonía y la tuberculosis. O sea que se confirma 130 y pico cuerpos en la falda de una montaña. O sea, es que esto es como el colofón de la historia que estamos contando. Esas montañas, recibíamos, Paco, un mensaje de Perú que hablaban de los Apu sagrado que se aproximaban a ti con su energía y te chupaban la tuya. Bueno, esto es en el aspecto humano, evidentemente, la maldad humana, pero la muerte, cebándose en mucha gente y llenando, preñando de huesos un monte. Imposible de olvidar la sensación, fuerte adentro, en la cima de ese lugar, fuerte adentro, todo en ruinas. Tú vas avanzando con el farol, con la antorcha de la cámara, poco a poco. Y fíjate, Paco, ahora que estoy pensando y hacemos un poco de reflexión de un año intenso, de una temporada intensa, pocas veces he visto una oscuridad tan profunda, tan abisal, tan terrible, como si fuera una boca que grita, que ese aljibe que tú nos contabas con varios miembros de esta asociación que está ahí excavando. Demonios, yo creo que pocas veces he sentido a través de la pantalla un lugar tan tenebroso. Muy pocas veces, sí, que eres un lugar muy especial. Y yo lo comentaba además sin pelos en la lengua. Yo decía que aquel lugar me había impresionado hondamente, que realmente en el aljibe se llega a sentir miedo,
y sobre todo al pensar en otras galerías de ese mismo centro penitenciario, al pensar que allí había habido gente, porque es que era increíble pensar las condiciones en las que estaban esos presos. De hecho, nos contaron que aquella gran fuga no fue por motivos ideológicos, como se podría pensar, sino por puros motivos humanitarios. No tenían que comer, estaban mal vestidos. Y hay que imaginar más de 700 personas que se echan al monte esa noche, desorientados, prácticamente sin tener fuerzas para caminar, sin saber hacia dónde ir, y cómo van siendo cazados. Los que tienen más suerte vuelven a ese infierno. Los que tienen menos suerte, los que tratan de resistirse, pues son abatidos allí en pleno monte y enterrados. Por eso decimos que se ha encontrado este pequeño cementerio que probablemente pertenece a la parte posterior, a la época en la que el fuerte de San Cristóbal fue un sanatorio para tuberculosos precisamente, pero que hay muchas personas que piensan que hay cadáveres todavía diseminados por ese monte y es probable que nunca se han encontrado. Son víctimas de esos disparos de los guardias que trataban de evitar que huyeran esas personas desnutridas. Algunas de ellas ni siquiera sabían por qué estaban allí metidos y condenados a ese infierno. Recordamos también, Iker, aquel momento en el que cerramos, porque queríamos sentir de verdad qué se sentía al estar dentro de una celda de castigo de un lugar como ese. Cuando cerramos aquella puerta y nos quedamos dentro durante unos minutos, fueron de verdad fue un tiempo angustioso, aunque sabía que iban a venir los compañeros a abrirme la puerta, lógicamente, y que estábamos haciendo un pequeño experimento. Realmente se pasa muy mal y es un lugar que después de nuestro reportaje fue visitado por muchas personas y yo creo que por eso finalmente pues decidieron cerrarlo. Creo que con buen criterio, porque como bien sabes, sí que a veces la gente no es consciente del peligro que se puede correr en unas ruinas como estas y quizá pues han evitado que alguien pudiera sufrir un accidente. Pues la última montaña de esta noche, después de Montserrat, después de ese lugar terrorífico que ha contado Santi, después del Yunque, es el Cerro de San Cristóbal, con noticia de última hora, montaña de sangre, qué duda cabe. Paco, ha sido una temporada muy intensa, tú ya has terminado tu periplo de esta temporada de Cuarto Milenio, seguro que la siguiente, tanto en radio como en televisión, volvemos a vivir el misterio, el crimen, la historia en toda su intensidad, y aprovecho un instante para decir que descanso merecido, compañero, que gracias por seguir en este equipo y que un abrazo muy grande, un abrazo muy fuerte. Paco. Muchísimas gracias a vosotros, Iker, un abrazo y que descanséis. Manda un SMS al 27640. Escribe la palabra milenio, espacio, lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Le he pedido a Yeray que quite la música directamente, porque hay un documento que quiero que escuchéis. Un documento estremecedor. Alguna vez os hemos hablado de estos personajes, los verdugos españoles. La gente más joven puede creer que no existieron jamás, que son obra de la ficción. Basilio Martín Patino los registró clandestinamente en los años 70, en el año 71, con Daniel Sueiro, algunos de los últimos verdugos, bueno, los 3 últimos verdugos, que en 1971 seguían ocupando el cargo de ejecutores de sentencias. Os aseguro que escuchar de nuevo esas voces, esa reunión en una especie de caverna, con una cantina, con unas tinajas, el verdugo de Granada, que era un tipo, Bernardo Sánchez Bascuñana, pues con unos 30 o 40 muertos a la espalda y que llevaba un traje con una especie de forro, que cantaba repentinamente, se arrancaba en unos cánticos extraños. Todo ese ambiente sobrecoge, pero hay novedades. Recordemos aquella última reunión de verdugos españoles en los años 70. Escuchar sobrecoge. Yo no puedo distinguir a nadie. A mí me dictan sentencia y mi obligación es ejecutar. Para eso les pago. Son casos que son algo emocional a llegar a la hora de una ejecución, que hay que tener un corazón muy duro. Yo desde luego, como era la primera vez que iba a ejecutar, o sea que iba a presenciar una cosa de esa, pues llegué y lo que pasaba, pues empecé a pensar, a ver digo, ¿y esto qué será? ¿Cómo lo será? Pues a lo mejor voy a fracasar, porque como esos señores a mí no me han hecho daño, ni yo le he hecho daño a él. Es lo mismo como con un borrego que se mata en un matadero. Para ese efecto es lo mismo. Como un borrego que se mata en un matadero. Uno de los... Antonio, el verdugo de Madrid. Activos
y algunos vivieron hasta los años 80, bien entrados los años 80, se convirtieron en leyenda, y de eso vamos a hablar. Hubo algunos que hicieron ejecuciones triples y cuádruples, pero en plenos finales de los 50, por ejemplo en España, el caso del Tarta y las estanqueras de Sevilla, unos muchachos que se convierten, después de matar, de ser asesinos, se convierten religiosamente y son ejecutados de una forma brutal. El Garrote Vil que actuaba de una forma fría, calculadora. ¿Sabéis que había hasta pugna entre los verdugos? Por ser verdugo más mediático, por llevar más lista de muertos. Os vais a sorprender. Ahora, hay sonidos como la serie La huella del crimen, que simplemente poniendo nosotros las imágenes, pues nos ponen un nudo en la garganta y en el alma. En Sevilla, año 58, se va a ejecutar a 3 personas. Fortaleza, hermano. No me importa nada dejar este mundo. ¿No quiere que se lo ponga? No lo oigo. Es que, padre, no es por aliviarle a él. Es por los testigos, para que no... Vamos, pues. ¡Vamos! En alguna ocasión os he hablado de la historia de los verdugos españoles, el trabajo del ya fallecido Daniel Sueiro, que en la clandestinidad, en un viejo Sin Camil, entrevistó a esos 3 últimos verdugos. Pero ahora un catedrático ha ido más atrás en el tiempo. Él es Salvador García Jiménez, catedrático de Lengua y Literatura, miembro de la Real Academia Alfonso X y una persona muy seguidora de nuestro programa. Bueno, pues él ha ido a la hemeroteca y ha ido a rellenar lagunas, por ejemplo, para hablarnos del más célebre verdugo español. Los literatos del año 98, los grandes escritores del 98, se fijaron en ellos. Eran los emisarios de la muerte. Por ejemplo, imaginaos esta conversación. El verdugo de Burgos y el verdugo de Valladolid, y el de Burgos, arrogante, le dice: mi garrote es el mejor. Ya ve usted, con este aparato mío dejo a los reos como en visita. El de Valladolid le responde: el mío es mejor, porque los muertos se me quedan como riendo. Y contesta el de Burgos, cogiendo su maletín negro: bueno, eso va en gustos. Nosotros ya hemos hecho lo nuestro, y con la música otra parte. Hubo escritores que hablaban de la casa miserable del verdugo de Burgos, que guardaba con mimo bajo su propia cama el garrote vil desmontado. Cuentan que en Pamplona, final del siglo XIX, principios del XX, se va a ejecutar un hombre, y de pronto empieza a llover, y caen las gotas de agua sobre el engranaje de la muerte. Y este hombre, Gregorio Mayoral, el más mediático de los verdugos españoles, con 60 muertos a la espalda y una libreta donde ponía todo tipo de detalles, cómo se habían comportado, qué le habían dicho, la libreta del horror. Bueno, pues Gregorio corrió rápidamente, se abrazó a su garrote que iba firmado con su nombre. Era un garrote que él mismo había patentado o ideado para matar más rápido, y decía: guarden los aparatos, guárdenlos, que a mi garrote lo quiero más que a mi madre. Hay fotografías inolvidables de ejecuciones, por ejemplo, de 7 personas a la vez por un solo verdugo que va pasando, como el auténtico Caronte, el barquero de la muerte. Las ejecuciones de los miembros de la Mano Negra en Jerez, la plaza, la gente mirando, el espectáculo público tenebroso, los niños comiendo palomitas o comiendo pipas o comiendo maíz, los carrillos que venden este tipo de chucherías, como una gran fiesta, la fiesta de la muerte, y 7 hombres sentados con capuchas negras, detrás 7 garrotes y un solo hombre, ese verdugo que está increíblemente orgulloso de su oficio. Al mismo tiempo, en las grandes ciudades intentaban desaparecer, cambiarse el nombre. Bueno, de todo eso ha escrito Salvador García Jiménez, este catedrático de lengua. Su libro se llama No matarás, célebres verdugos españoles, y es en sí, todo él, una gran sorpresa. Salvador, buenas noches.
Hola, buenas noches. Salvador, un libro sobre este, decíamos, siniestro oficio, los verdugos españoles. La primera pregunta, antes de hablar de algunos personajes que parecen de ficción y son reales, es obligada. ¿Por qué una inmersión en este mundo tan oscuro, por un lado, y que es realidad, que es historia de España? ¿Por qué empezaste con esta investigación? La verdad, yo venía de la literatura de creación, venía de la ficción, ¿no? Y me tropecé ya a esta altura de mi vida con que la realidad supera con creces a la ficción. Yo creo que la ficción es la hermana bastarda de la realidad. Y los verdugos que le habían interesado a Pío Baroja, para mí uno de los grandes escritores del siglo XX, me llevaron a completar la obra de Sueiro con las hemerotecas, ¿no? Las hemerotecas ahora mismo digitales aportan una fuente de información, son casi archivos de protocolos, ¿no? Y entonces a partir de ahí tejí una obra monumental sobre los verdugos de finales del XIX y principios del XX, en esa frontera, ¿no? Me gustaría, Salvador, que contásemos a mucha gente, a cientos de miles de amigos que ahora nos escuchan, la historia, por ejemplo, casi una historia que es perfecta para conocer lo que era por dentro este mundo, se hizo célebre. Podíamos hablar de un verdugo hasta mediático, hablando de la figura de Gregorio Mayoral Sendino, el verdugo de Burgos. Cuenta la leyenda, y nos saca ahora de duda Salvador, que hasta ideó un tipo de garrote, le quiso poner su firma. ¿Quién era este individuo, este arquetipo del verdugo español de aquella época, Salvador? Gregorio Mayoral era un hombre enamorado de sus instrumentos de justicia, que así le llamaban a los garrotes, que pesaban 7 kilos y los llevaban en maletines negros. Decían, vámonos con la música a otra parte cuando terminaban de ejecutar. Presumía de ser un ejecutor diligente. Ideó porque lo que practicaban es el arte de la buena muerte, ¿no? Un garrote para que no sacasen la lengua con ese gesto tan feo los reos a la hora de morir en el patíbulo, que era el gran teatro de las multitudes de entonces. Y entre Gregorio Mayoral y Nicomedes Méndez se jugaban un poco esa baza de ser el número uno. O sea, había rivalidad, Salvador, que esto nos parece increíble, entre los verdugos españoles. El de Burgos y el de Barcelona tenían su propia pugna, ¿no? Sí, realmente esto, bueno, estaba el de Zaragoza que tenía 78 años cuando iba a ejecutar. Claro, le salía muy mal y tenía a los reos en el patíbulo un montón de tiempo. Cuando no se les ataban los pies en el banquillo, saltaban hacia arriba, ¿no? Al ser ejecutados con la argolla. Y entonces la pugna era que uno era más valiente que otro, eran como los toreros. Además se había identificado con los toros, esa profesión. Decía yo, por no meterme a torero me metía a verdugo, ¿no? Y entonces tenían el público de las plazas de toros, decían los comentaristas de la época. Indiscutiblemente, cuando decimos que parece que está muy lejos, yo creo que está muy cerca, porque ahora también hay 90 estados en el mundo donde todavía se aplica la pena de muerte con otros procedimientos. Y en 1890 se aplica la electricidad en Estados Unidos para huir del garrote, que lo consideraban un procedimiento bastante monstruoso, ¿no? Llevaban los garrotes y les ponían nombres. Había garrotes que se llamaban las argollas María de la O, con nombres de santo, don Juan Tenorio, y el de Granada presumía de llevar el garrote con que ajusticiaron a Mariana Pineda, o también el de Madrid, Francisco Ruiz Castellanos, que si le hubiera visto la biografía Paco Umbral hubiera escrito mejores novelas de las que escribió, que llevaba un garrote que decía que su padre había ejecutado con él al regicida, el cura Merino. O sea que también eran célebres por la calidad de los reos a los que ejecutaban. Incluso estamos viendo la imagen hay algunas fotos impresionantes de ejecución de reos célebres, algunos que habían matado incluso, por ejemplo, al presidente del gobierno en la época, una fotografía tremenda en Vergara, si no me equivoco, de Gregorio Mayoral, ¿verdad?, ejecutando, una fotografía sacada de lejos, que yo creo que es algo de lo más siniestro que se ha visto nunca, la policía armada a los lados y él ejecutando. Decía Gregorio Mayoral, este hombre que saltó incluso a ser cantado por los literatos del 98, ya saben ustedes, en Burgos, Gregorio Mayoral, allí me tienen para servirles. Y cuentas una cantidad de anécdotas y de cosas absolutamente alucinantes, Salvador, en este trabajo que yo creo que es absolutamente ejemplar y único en esta materia. Hablas de esa necesidad de destacar. Yo no sé si los verdugos
vivían de forma marginal. Creo que hay estudios que hablan de casi escondiéndose de la sociedad, y eso contrasta con esta popularidad, ¿no?, de Gregorio Mayoral. Llegó a ser alguien, yo no sé si evidentemente querido, pero sí respetado, y le conocían en los sitios, y era una figura popular de su tiempo. Sí, la era, indiscutiblemente, y además está retratado. Junto con el de Barcelona son los más retratados, porque había muchos retratos en la época, cuando, y además presume de haberle dado garrote vil a quien asesina a Angiolillo, precisamente. Y también los anarquistas los hacían famosos. El famoso anarquista de Barcelona, ¿no?, cuando asesina en el Liceo, pone las bombas y mueren 28 personas. Entonces la ejecución pues fue famosísima, indiscutiblemente, además con gritos a veces de ese público que iba como a un teatro de muerte. Porque también está el verdugo de Granada. Me ocurrió una anécdota, llamé a la Chancillería de Granada y dicen que hay todavía el fantasma del verdugo de Granada, que se llamaba Lorenzo González Álvarez, y me preguntaron a mí por la biografía, los propios que residen en la Chancillería con el verdugo. Y entonces, pues, la verdad, la biografía está ahí, de ese fantasma que tienen, que no saben todavía quién es. ¿Hay leyenda todavía de eso? Que ocurre, hay leyenda en Granada de las apariciones del propio verdugo. No saben, ellos lo confunden con Lorenzo Huertas, hasta los escritores, pero se llamaba Lorenzo González Álvarez, que era un tipo también de cuidado, ¿no? La biografía no tiene desperdicio literariamente y apasionadamente en el sentido literario, ¿no? Y allí se han escrito libros, en la editorial Comares se publicó un libro sobre el verdugo en la Chancillería de Granada, este verdugo que está allí, está arriba, y entonces hace ruidos, parece que está todavía con los aparatos, y ahí están, eso de las casas encantadas, pues habita el verdugo, pero nadie sabe ni en realidad ni un párrafo de la biografía del verdugo. Tendrán que leer el libro, porque en España nos falta todavía leer algunos libros, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco? Yo sé que mucha gente pondrá una mueca de incredulidad ahora al escucharnos. ¿Cómo era el espectáculo del garrote en abierto, del garrote en plena calle en nuestro país hasta hace no tanto tiempo? Pues yo cuando veo una tarima en una ciudad y entonces para un grupo musical que va a actuar delante de la gente, creo que cualquier tarima ya me sirve para eso. Era una tarima, era un patíbulo que se pasaban toda la noche en realidad dando martillazos, los reos los escuchaban porque estaban cerca de las cárceles o en lugares públicos, y la gente asistía a 4.000, 10.000 personas, dependía de la ciudad o de los pueblos, porque se estaban levantando patíbulos en bastantes pueblos y ciudades españolas. Es increíble la serie de pueblos y de ciudades donde se levantaban los patíbulos. Y al amanecer iba casi todo el mundo. Allí se vendía como ahora a la entrada de cualquier corrida de toros, por ejemplo, ¿no?, o cualquier espectáculo público importante. E iban a ver la muerte en directo, que no costaba dinero. Robaban también, había ladrones en el espectáculo que robaban, eso está en los periódicos, y sobre todo después aplaudían o silbaban la maestría del verdugo. Había muchos verdugos que iban con anís, con una copa de anís a la ejecución, otros verdugos que les daba miedo ejecutar, y entonces tenían al reo, como en Helguera o en Campanar de Valencia, lo tuvieron 20 minutos después de darle 3 pases de argolla, ¿no? Y aquello era tremendo, claro. Llevaban al reo, lo llevaron en una silla, porque no se podía mover, lo subieron en una silla, atravesó la multitud y lo subieron al patíbulo en una silla, otros casi en una cama, era tremendo. O sea, cuando yo veo el verdugo, aquello, bueno, es una buena película, una gran película, pero aquello es un fleco de lo que en realidad verdaderamente ocurría. Los verdugos se escondían, no decían sus nombres, se cambiaban de nombres y de personalidad, y a sus hijos tampoco. El de Barcelona le ocurrió una cosa de novela, no lo sabe nadie, porque en Barcelona han escrito muchos novelistas de Nicomedes Méndez, pero no saben esto que voy a contar. Una hija suya, y esto es verdad, es noticia de periódico, de la Campana de Gracia, una hija suya tenía un novio que era estudiante de medicina, y cuando el novio se entera que su padre era verdugo, la deja y le escribe una carta. Y la hija se suicidó. Cuando entra el padre, Nicomedes Méndez, el gran verdugo de Barcelona, y la ve, también quiso él suicidarse, lo tuvieron que coger la policía, ¿no? Es tremendo, es terrible. Y otro hijo también se suicidó. Pero él seguía ejecutando con nervios de acero. En realidad los verdugos son funcionarios. Blasco Ibáñez le dedica al verdugo
de Barcelona un cuento que es precioso, se llama El funcionario. Tú cuentas, Salvador, una historia que ocurre por la popularidad de algunas ejecuciones. En Guernica, en Vizcaya, después de que haya habido una ejecución en otra parte del país, hecha por este Gregorio Mayoral, este hombre tan servicial y tan amante de su garrote vil, unos niños, imitando al verdugo y al reo, bueno, pues uno de ellos muere, ¿no? Esos niños, haciendo una especie de imitación, pues acaban siendo uno verdugo del otro. Sí, se han dado 3 casos en España, recogidos por la prensa en diferentes lugares. Este es el único caso que muere un niño, porque los niños tienden a jugar con lo que ven, ¿no? Y jugaban a estas cosas en aquella España tan pobre y tan tremenda, ¿no? Y los verdugos también adquirían el aprendizaje, muchos ejecutando animales. Dice que Gregorio Mayoral ejecutaba gatos, otro ejecutaba un cordero y otro a monigotes, ¿no? Bueno, incluso Gregorio Mayoral, Salvador, se le encontró, a pesar de que casi nadie fue evidentemente a su entierro, era un hombre temido, imagino, inspiraba horror, decían las crónicas, se le encontró una libreta con sus ejecuciones y con cómo había quedado el rostro del reo. Tú recoges algunas frases y yo creo que es algo absolutamente alucinante. En esa libreta del verdugo de Burgos decía: estuvo muy terne, aguantó sin rechistar o se cagó de miedo directamente. Él hacía su estudio de sus actuaciones, ¿no? Sí, eran psicólogos también, vamos, se gastaban de psicólogos, pero yo creo que intuían la repercusión tan grande que iban a tener en la sociedad, porque en las Cortes los diputados hablaban de ello. Pero la verdad, las biografías de estos verdugos darían para 20 novelas. ¿Se sabe si hubo verdugos asesinados? Sí, Rogelio Pérez Vicario, en 1922, el verdugo de Barcelona. Este verdugo era muy cobarde, ya inicié porque tenía muy poco dinero, como todo el mundo, tenía 2 hijos o 3 hijos, era zapatero, entonces se hizo verdugo. Bueno, va a una oposición de verdugo y tenía mucho miedo. Gregorio Mayoral se reía de él y hacía la función de él, fue el primer maestro, ¿no?, que tuvo en el patíbulo. Y al final lo mataron los anarquistas, le pegaron 4 tiros en un bar. Y encontré que a su mujer y a su hijo le quedó pensión de viudedad. Es la única que aparece en una orden de boletín oficial. Luego es curioso, ¿verdad, Salvador?, comprobar cómo ya en el siglo XX, hasta los años 70, los verdugos del final del franquismo se quieren evidentemente como esconder, las ejecuciones son mucho más escasas evidentemente y viven como entre escondidos, y muchos dejan casi también su leyenda. Me gustaría hacerte la pregunta como le hacían al verdugo de Burgos, ¿verdad? Yo no sé si has soñado con alguna escena que recoges en tu libro. Creo que en vuestro programa de Milenio lo sacasteis, el caso de Gádor, el vampiro de Gádor, ¿no? Sí, señor. Después lo ejecutaron, claro. Ahí pagó con sangre la sangre que chupó porque estaba tuberculoso y a un curandero le recomendó que matase a un niño y le chupase la sangre. Pero hay una por cercanía y por vivir yo en Murcia que me impresionó, que es la de La Perla, llamada La Perla, Josefa Gómez, que se llamaba La Perla. Vivía en Murcia, cerca de las calles por las que yo paseo y vivo, y entonces esta mujer tenía un amante y envenenó a su marido para irse con el amante. Y al echarle arsénico a la taza de café, pues también la criada tomó y murieron la criada y su marido. Al final la ejecutaron, ¿no? Y el verdugo, que venía de Valencia, se llamaba Pascual Ten Molina, cuando va a ejecutar a esta mujer, a Cánovas del Castillo le manda un telegrama pidiendo el indulto, nada menos que el verdugo. Y por eso, después de ejecutar, le dieron la baja como verdugo, ¿no? Y entonces dijeron que se había enamorado, esto ya es leyenda, claro, que se había enamorado de la rea, cosa imposible. Y le escribieron varios escritores un artículo, entre ellos Blasco Ibáñez, ¿no?, de que se había enamorado de la rea. Todo ese perfume que desprende tan literario, este caso de saber dónde la enterraron, además después de ejecutarla tenía que estar unas 6 u 8 horas en el patíbulo y desfilaba la gente viendo la muerte, ¿no? Y posteriormente, ya aproximadamente en 1900, se prohíben las ejecuciones públicas y se hacen dentro de los recintos de las cárceles, ¿no?
e incluso el verdugo de Cuba, ¿no? De las dos colonias de Cuba y de Filipinas. El verdugo de Cuba era una firma también, Valentín, que era negro, un negro que presumía, tenía orgullo de ser tan fuerte y se reía de los reos. Pues la verdad, esto es un poco la trayectoria de este libro, ¿no? Pues un libro, Salvador, que no es para almas especialmente sensibles, porque impresiona, sobre todo impresiona si vemos que todo esto es realidad. Es como comparar, como tú bien decías, esa prodigiosa película El Verdugo, y luego ver el queridísimos Verdugos realmente y comprobar lo siniestro de algunas muecas, ese verdugo de Granada, ¿verdad?, con ese chaquetón forrado y cantando flamenco y coplas espirituales. O sea, todo tiene tal cantidad de elementos casi oníricos y mágicos, pero reales, absolutamente reales. Salvador García Jiménez, de verdad que ha sido un placer y que me encantaría volver a retratar otras figuras que hemos dejado ahí, en la parte más oscura todavía, y que la gente se espante, pero porque esto es que ocurrió y hay que contarlo. Había una gran laguna, yo creo, sobre la historia de esa franja, con todos los datos, un trabajo de investigación periodística, repito, excepcional. Salvador, muchas gracias por tu primera intervención en Milenio y que no sea la última. Un abrazo. Gracias, un abrazo, gracias. La terrible y auténtica historia de los verdugos españoles. Sobrecoge pensar que la última ejecución por garrote vil en España ocurre en marzo de 1974. José Monero se le olvidó el travesaño del garrote vil y mantuvo durante 50 minutos de agonía el collarín al preso Heinz Chess. Una página oculta de la historia que pone la carne de gallina. Santi, por fortuna luego para contrastar, amigo, ¿no? Pues sí, luego tenemos amigos, tenemos una serie de historias, de historias policiales extrañas. Bueno, ahí queda eso. Y algo muy sorprendente y también sobrecogedor. Un blog, una aparición, una premonición. Una vidente, Iker, una chica que tiene visiones, una chica que desaparece y otra que al parecer en esas visiones ve cómo ha sido su muerte. Hasta tal punto, Iker, que hoy en día ayuda a la policía a resolver casos en los que hay chicas desaparecidas e incluso también casos de asesinatos. Bueno.